El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este instante y hasta las 4 les acompañaremos con este espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Usted puede marcar el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que está allí a su alcance, para que usted nos llame, nos cuente su caso y nos permita llevarle un poco de claridad jurídica. 331-2265. Recuerde que este programa se emite gracias al patrocinio de Ernelio y Asociados, donde usted puede encontrar los abogados que le orienten en torno a cada una de estas importantes áreas del derecho que usted requiera, con idoneidad, porque es nuestra especialidad. Bienvenidos todas, y vamos a entrar de una vez con los temas que nos escriben constantemente a nuestro correo electrónico. Y en esta ocasión queremos darle paso, por supuesto, a la pregunta que nos hace el señor Carlos Andrés Vergara, quien nos manifiesta que se trasladó hace algunos años al Fondo de Pensiones de Porvenir, habiendo estado inicialmente en el Seguro Social, hoy Colpensiones, y quiere saber cómo se traslada, porque tiene en este momento 61 años, devenga cerca de 3 millones de pesos en promedio de salario, y ya fue a consultar y le dijeron que lo más seguro es que la pensión le llegue por 1 millón de pesos. Él quiere trasladarse de un fondo privado a un fondo público, como lo es Colpensiones. Vamos a responderle entonces al señor Carlos Andrés Vergara. Primero, le agradecemos por haberse comunicado con nosotros, y en segundo lugar, permítame decirle, don Carlos Andrés, que usted tenía tiempo para trasladarse de un fondo a otro hasta antes de cumplir los 52 años, así como lo establece la Ley 100 en su artículo 13, modificado por la Ley 797. Dice entonces la norma que usted puede trasladarse de un fondo a otro cada 5 años. Cada 5 años se puede trasladar, ojo, de un régimen a otro, no de un fondo a otro, porque una cosa es cuando usted se traslada del Fondo de Pensiones de Porvenir a Protección, ese es traslado entre fondos. Distinto es cuando uno se traslada de Colpensiones, de uno privado a un público o de un público a un privado. Aquí estamos hablando de un traslado entre regímenes, porque la Ley 100 creó 2 regímenes pensionales en su artículo 12. Indica
que existe un régimen de ahorro individual con solidaridad o fondos privados y existe un régimen de prima media con prestación definida. Aquí hablamos de dos regímenes, reitero, artículo 12 de la Ley 100. Pues, ¿qué sucedió? Que cuando entró en vigencia la Ley 100, muchas personas que estaban en el régimen de prima media con prestación definida que administraba el Seguro Social, pues entraron en carreras a trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad que manejan los privados. ¿Por qué lo hicieron? Unos por convicción propia, otros porque diría yo que en el fondo no se les dio una información adecuada en torno a cómo funcionaba el uno y cómo funcionaba el nuevo fondo de pensiones. Pues es normal que quien vende u oferta un producto hable de las bondades y no hable de la parte negativa, pues no le va a convenir y nadie se va a trasladar. Y esa misma fórmula se aplicó con los asesores de los fondos privados frente a los interesados o potenciales afiliados al fondo privado. ¿Por qué razón? Porque comenzaron a decir que el Seguro Social presentaba muchas inconsistencias, que lo más seguro es que la persona no se fuese a pensionar. ¿Por qué? Porque el Seguro Social era un órgano corrupto, paquidérmico, con muchos problemas, y que lo más seguro era que no se fuera a pensionar. Eso es una falacia, ese es un engaño, y eso se llama competencia desleal desde el punto de vista comercial. Y así se entró a muchas empresas con esta información errónea, que después tuvo sus frutos. ¿Y tuvo sus frutos para quién? Para los fondos privados. Porque si yo estoy en Colpensiones hoy y me dicen, mucho cuidado que Colpensiones se va a liquidar, esa empresa es corrupta, ahí la gente se demora en obtener la pensión, y todos los epítetos que pueda indicarse, pues uno sale corriendo. Además le dicen a uno que en el nuevo fondo o en el nuevo régimen las personas se van a pensionar con capital a cualquier edad. Le dicen, aquí en el fondo privado usted se pensiona a cualquier edad, porque solamente leen la letra que les interesa. En el artículo 64 dice a cualquier edad, pero nunca le dicen a las personas que siempre y cuando tenga un capital suficiente para financiar una pensión mínima. Entonces le dicen, claro, usted aquí se puede pensionar. ¿A qué edad? A cualquier edad. Y en Colpensiones, ayer Seguro Social, ¿a qué edad se puede pensionar? No, ahí se tiene que pensionar cuando cumpla los 62 años, para ese entonces eran 60, el hombre, o cuando cumpliera los 55 años si era mujer. Con esta literatura, mucha de ella falaz, la gente se trasladó en forma masiva del Seguro Social de ese entonces, estamos hablando 1 de abril de 1994, hace 26 años. Todas las personas empezaron a trasladarse del Seguro Social al fondo privado. Y así sucedió, pero resulta que con el transcurso del tiempo, las personas fueron entendiendo que el monto de la pensión que se recibe en un fondo privado es significativamente inferior a lo que se recibe en un fondo público, porque allí una persona que tiene en promedio 3 millones de pesos, como el señor Carlos Andrés que nos llamó, esa persona con un salario promedio de 3 millones de pesos, es posible que en el Seguro Social obtenga una pensión de 2.400.000 pesos si llega a cotizar el equivalente a 1.800 semanas hoy. Si su promedio es de 3 millones de pesos y se pensiona en el Seguro Social, hoy Colpensiones, con el máximo número de semanas, que son 1.800, entonces la pensión le va a llegar a usted en promedio en más o menos 2.400.000 pesos. Pero si con ese mismo promedio de los últimos 5 o 10 años, digamos los últimos 10, se va a pensionar en un fondo privado, usted va a obtener una pensión
casi del mínimo. Entonces la gente hace la ponderación, mira con cuál de los dos puede quedarse, cuál de los dos le conviene, y finalmente va a escoger el fondo del Seguro Social. Entonces, en el caso de don Andrés Vergara, que nos escribe, nos llama y nos dice, ¿qué hago? ¿Puedo trasladarme administrativamente? Yo le digo, ya no es posible, porque usted se podía trasladar cada 5 años de un régimen a otro. Esto es de Colpensiones a los fondos privados o de los fondos privados a Colpensiones, lo podía hacer cada 5 años. Pero la ley 797 dice que si le faltan menos de 10 años para cumplir la edad mínima en que le van a reconocer la pensión, ya no se puede trasladar. En este caso, repito, si tiene 52 años y es hombre, o si tiene 55 años, si tiene 47 años y es mujer, ya no se puede trasladar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Iniciar una revisión de la documentación con la cual usted se trasladó y buscar la forma de alegar ante un juez de la República lo que se conoce como una nulidad de traslado. Nulidad de traslado que debe estar, por supuesto, bien sustentada, bien argumentada. Debe indicarse de qué manera una persona fue de pronto engañado. Y hoy en día se fundan en el artículo 11 del decreto 692 del año 1994. Repito, artículo 11, decreto 692 del año 1994. ¿Qué dice este artículo 11? Aparte de llenar el formulario con todas las especificaciones que se indica cuando uno va a solicitar el traslado, pues hay que darle una información detallada. Y dice la norma que hay que llenar un formulario para la persona que se va a afiliar, para el fondo al cual se va a trasladar y el fondo donde estaba. Allí, en ese caso, hay que hacer esa diligencia. Si no se hace esta diligencia, sencillamente se entiende que no hubo una información adecuada a esa persona y que ha sufrido de alguna manera un engaño. Porque la información adecuada debe decir que toma la decisión de manera libre y voluntaria, que toma la decisión porque está convencido de lo que va a hacer, que alcanza a diferenciar lo que pasa en uno y en el otro. Y hoy en día los fondos de pensiones no tienen ese formato. Han transcurrido 26 años. ¿Dónde estará ese papel? Imposible. Y si lo tiene la entidad, no va a estar la información especificada, porque nadie pensó que 26 años después de haberse trasladado iban a tener unas demandas de nulidad del traslado y que en la mayor parte iban a prosperar. Entonces, ahí vino esa multitud de demandas que se han venido presentando, y en el caso de don Andrés Vergara, allí no hay nada que hacer para trasladarse de manera administrativa. Hay que presentar, repito, un proceso ordinario laboral que va a conocer el juez laboral del circuito, porque este es un tema que le compete al juez laboral del circuito, es un tema sin cuantía, y va a conocerlo el juez laboral del circuito, no el juez municipal de pequeñas causas laborales. Con esto hacemos esa explicación para que las personas entiendan que aunque están hoy en ese fondo privado y si no desean estar allí para pensionarse, entonces deben de alguna manera acudir ante su abogado de confianza e iniciar el proceso que estamos citando aquí, y es un proceso ordinario laboral de primera instancia que se denomina nulidad de traslado de un fondo a otro fondo. Con esta información queremos pues satisfacer y aclarar la inquietud del señor Andrés Vergara respecto al traslado entre fondos, porque a partir de ese momento nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Era para comentarle que yo trabajé en una empresa de seguridad, Sí, señor. en lo cual trabajé hasta el 15 de agosto. Normalmente me dieron que se iba a terminar unos puestos y me dijeron que quedaba disponible. A lo cual en septiembre, que me pagan mensualmente, apenas me pagaron unos 15 días. Luego seguí, según eso, disponible en el mes de septiembre para pagarme en octubre y no me pagaron nada, que porque según eso no había hecho ningún turno. Yo llevaba año y medio trabajando en esta empresa, entonces me vi obligado a retirarme porque pues sin plata y sin nada, y me retiré el 03 de septiembre. Y esta es la hora de que todavía no me han pagado la liquidación ni nada, y los llamo y no contestan. Ni el jefe de operaciones, ni el jefe de los puestos. Y no me contestan, ni me han dado la carta laboral del año y medio que trabajé, ni nada, ni la liquidación, ni nada. Así me tienen. Desde el 3 de septiembre dice usted que se retiró de la empresa. Sí, señor. ¿Y cuántos días le quedaron debiendo? Pues días no me pagaron nada, porque según eso, si yo trabajaba me pagaban, si no, no me pagaban, y en septiembre no me llamaron ni una vez. Estaba disponible, pero no me llamaban, por lo cual me tocó retirarme. Sí, señor. Para que me dieran mi liquidación, porque pues sin dinero y sin nada, y desde el 3 me retiré, y esta es la hora que no me han pagado mi liquidación ni nada, y no me contestan los teléfonos, y esa oficina está cerrada. ¿Le hicieron aportes al sistema de seguridad social? Sí, señor, el sistema, sí, sí, también la salud, pero Sí, pues señor. no me dan el dinero. ¿Usted ya habló con los amigos que tuvo en esa empresa, si la misma ya se cerró definitivamente o están trabajando? No, en esa empresa han seguido trabajando, a mí y a otros 5 compañeros fue que sacaron, que según eso, que se han perdido 2 puestos. Correcto. Entonces, cuénteme, Señor. ¿su nombre cuál es? Luis Carlos Gómez. Don Luis Carlos Gómez. Y usted quiere saber qué hacer respecto a esa empresa en la cual usted trabajó, no le han pagado las prestaciones sociales y le deben algunos días de trabajo. ¿Usted decía que los últimos días los trabajó y no se los pagaron? Bueno, en septiembre trabajé, y pues según eso estaba disponible en la empresa, pero como no trabajé, no me pagaron nada. Correcto, pero usted iba normalmente a cumplir su horario de trabajo. No, pues yo esperaba, porque eso me llaman por teléfono. Ah, perfecto, Entonces, perfecto. Entonces vamos a colgar la línea, don Luis Carlos Gómez, y prestar atenta nota a la respuesta que le vamos a dar aquí a su caso. Nos cuenta el amigo Luis Carlos que trabajó con una empresa durante año y medio. En los últimos días no le llamaron a cumplir los turnos que había, digamos, desarrollado en los últimos meses. Por esa razón presentó renuncia a su trabajo y hasta el momento no le han pagado sus prestaciones sociales. ¿Qué hacer al respecto? Lo primero, don Luis Carlos, es recuerde que está la Oficina Regional del Trabajo, a través de la cual usted puede reclamar inicialmente sus prestaciones. Al amigo Edinson Yantén, que por favor nos cierre el micrófono porque se nos está filtrando aquí la información. Muchas gracias, amigo Edinson Yantén. Entonces, don Luis Carlos Gómez, la primera etapa que usted puede agotar sin que eso se convierta en una obligación es acudir al Ministerio del Trabajo, que está aquí en la Avenida de las Américas con calle 23, en la ciudad de Cali. Pero usted puede tranquilamente, don Luis Carlos, presentar de una vez una demanda laboral contra la empresa, buscando que se le reconozcan sus acreencias y que se le paguen igualmente la indemnización moratoria por falta de pago. Si usted se retiró porque la empresa no le había pagado de manera oportuna, usted puede alegar el despido indirecto o autodespido, que está
definido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo: despido indirecto o autodespido. ¿Y en qué consiste el despido indirecto o autodespido? Se configura, se presenta cuando una persona debe renunciar a un trabajo por culpa del empleador, si no le paga el salario, si no lo ha vinculado al sistema de seguridad social, si no le está dando la dotación, es decir, cualquier circunstancias de las que establece el artículo 62 y 63 del Código Sustantivo Laboral y que se considera como justa causa para dar por terminada una relación laboral. Lo cierto es que si es el empleador o si es el trabajador quien da por terminada una relación laboral, hay que justificar la razón por la cual está renunciando. Y en su caso, don Luis Carlos Gómez, presumimos que usted dijo: me voy de esta empresa porque no me están pagando el salario de manera oportuna. Si se hace eso y se presenta la carta de renuncia a la misma, pues simplemente usted puede cobrar indemnización por despido injusto o autodespido, porque el hecho de yo renunciar no significa que se exima al empleador de poder pagar, de poder reconocer la indemnización por despido injusto definida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, es meritorio, hay que hacerlo. Es claro que el empleador debe dar las condiciones dentro de las cuales debe desempeñarse la actividad laboral. Hay que tener en cuenta que el artículo 55 del Código Sustantivo Laboral establece que este contrato debe desarrollarse bajo el principio de la buena fe, y tanto el trabajador como el empleador deben ceñirse o deben cumplir con lo que han pactado frente a esa relación laboral. Por eso le decimos al amigo Luis Carlos Gómez: acuda ante el abogado de su confianza. Recuerde que en pantalla están nuestros teléfonos y direcciones. Usted puede acudir, allí le vamos a asesorar. Y hay mucho más. ¿Por qué hay mucho más? Porque usted puede reclamar, además de la indemnización por despido indirecto o autodespido, usted puede reclamar lo que conocemos como el taxímetro laboral, o técnicamente definido en el artículo 65 del mismo Código Sustantivo como la indemnización moratoria por falta de pago. Dice el artículo 65 que si a la terminación de la relación laboral el empleador no paga al trabajador sus acreencias laborales de manera oportuna, en este caso va a incurrir en una sanción de 1 día de salario por cada día de retardo. De esta manera, pues, nosotros debemos hacer valer la norma, y hacer valer la norma bien sea por usted mismo, porque es un proceso que se tramita en única instancia, dado el monto de lo que le están adeudando, pero no significa que sea un proceso menor en el sentido de menosprecio, de no darle importancia. Es un proceso que debe surtirse con todo el formalismo legal, porque así sea un salario mínimo, 2 salarios mínimos, lo que sea que se esté reclamando en esa acción ordinaria laboral, el juez está en el deber de ponerle todo el empeño y lograr que se efectivice el derecho reclamado. Por supuesto, trabando esa relación en un juicio, en un proceso, y ese proceso judicial debe tener las garantías tanto para el empleador como para el trabajador. Por eso puede alegarse el debido proceso si uno considera que con el actuar de la rama judicial no se están brindando las garantías adecuadas para ello. Por eso le reiteramos al amigo Luis Carlos Gómez: es necesario acudir ante el abogado de confianza. Va a reclamar sus prestaciones sociales, la prima, las cesantías, va a reclamar igualmente la prima, el interés a las cesantías, vacaciones, dotaciones si no le dieron en ese momento la dotación, y adicionalmente va a reclamar la sanción moratoria
de la cual estamos haciendo mención y que está definida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Hoy no se trata de renunciar por renunciar a un trabajo. Cuando usted vaya a renunciar, incluso consulte al abogado, consulte a su abogado de confianza, manifieste que usted va a renunciar porque se siente insatisfecho, porque su empleador no está cumpliendo. Aún más, el artículo 57, Código Sustantivo del Trabajo, establece las obligaciones del empleador. Y dentro de esas obligaciones está el realizarle el examen de egreso para establecer en qué condiciones sale la persona de la empresa. Dentro de esas obligaciones está darle la certificación laboral, indicando el tiempo que trabajó, su salario y, por supuesto, si se quiere, establecer si hubo una buena relación, si hubo una buena conducta por parte de ese trabajador. Pero el empleador debe hacerlo y no tiene que esperar que el trabajador le esté mendigando una certificación a la cual tiene derecho. También debe el empleador entregarle la certificación de terminación de la relación laboral para que ese trabajador pueda acudir ante su fondo de cesantías y retirar las cesantías que se presume fueron depositadas allí porque el contrato era a término indefinido. Y entonces, como el empleador tiene la obligación, dice el artículo 249 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, que las cesantías que se reconocen a ese trabajador y que consiste en un mes de salario por cada año de servicios o proporcionalmente, hay que liquidarlas a más tardar 31 de diciembre de cada año y depositarla, ojo, hasta el día 14 tiene plazo para depositarla, el día 14 de febrero del año siguiente. Y esas cesantías allí, por supuesto, deben tener algún tipo de rendimiento. Si el empleador no deposita esas cesantías dentro del tiempo oportuno, pues sencillamente va a haberse metido en un problema. ¿Qué problema va a haberse inmerso? Un problema en el sentido de que no ha hecho oportunamente la consignación y en consecuencia debe recibir una sanción de un día de salario por cada día que se retarde. Así lo establece entonces artículo 249 y siguientes del Código Sustantivo Laboral, porque la norma está allí. El problema nuestro es que no hay organismos en el Estado que se dediquen a desarrollar pedagógicamente cada una de las disposiciones, a enseñarle a la gente cómo reclamar sus derechos. Eso no existe. Entonces, el que tiene conocimiento de la norma, pues simplemente la oculta para su beneficio. No la va a poner a disposición de otros que no se han tomado la tarea de leerla y sobre todo de exigir su práctica. Entonces, en el plano laboral, como la relación debe desarrollarse en un marco de justicia social, entonces aquí en Tablero Jurídico tratamos de cumplir esa labor que el Estado no desarrolla, y es la de orientar a las personas, indicarles en qué evento tienen derecho a reclamar una determinada prestación y con eso poner los puntos puestos sobre las íes frente a los empleadores. Por supuesto que aquí no se trata únicamente de desconocer la buena labor que hacen muchos empleadores, porque son los que están dinamizando la economía, los que dan la oportunidad de trabajar, pero es que esa relación, así el empleador sea la parte dominante de esa relación laboral, hay que resaltar que los empleadores, algunos de ellos, no cumplen con sus obligaciones frente a ese trabajador, porque el Estado exprime literalmente al empresario y el empresario va y se recarga contra el trabajador, es decir, le reduce costo o pagos al trabajador para poder cumplirle al Estado con toda la carga tributaria que tienen muchos empleadores, y el problema está allí. Entonces el Estado no regula, y no regula porque saben que en muchos casos el Estado es el culpable
de ese conflicto que se pueda presentar. Entonces el Estado tiene que ir pensando en bajar las cargas tributarias a los empleadores para que eso se vea reflejado ¿en dónde? En los trabajadores. Porque siempre se habla de lo que ganan, que es poco, pero no se fijan que en muchas ocasiones lo poco que pagan es consecuencia precisamente de que el Estado les tiene una imposición tributaria muy alta. Por eso, nosotros aquí en Tablero Jurídico cumplimos una labor pedagógica, orientándole a las personas cuál es el derecho que tienen en conflicto y nosotros le indicamos en qué norma se encuentra para que usted pueda reclamarlo. Tenemos 331-2265, nuestra línea de participación, para que ustedes, por supuesto, en próximos programas se comuniquen con nosotros y tengan la oportunidad de resolver directamente a través de las cámaras de televisión. A todos nuestros televidentes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros, por permitirnos llegar hasta sus hogares a través del canal C. A doña Amparo, a la doctora Ruth Milena, a la gente de Ernelio y Asociados, todos muchas gracias por estar aquí acompañándonos y nos vemos en un próximo programa. Feliz tarde, fuerte abrazo y Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.